Bueno, chicos, estimados estudiantes, estimado licenciado Gonzalo Bolaños, reciban un cordial saludo del área de Ciencias Exactas, en específico de la materia de Ciencias Naturales para su curso 10º. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Sí, vamos a comenzar a trabajar en la historia evolutiva de Sudamérica. ¿Alguien tiene alguna idea cómo se pudo crear Sudamérica? Por favor, si alguien tiene alguna idea, active su micrófono. ¿Alguien? A ver. Como que toda la Pangea y se fue dividiendo los continentes. Ya, perfecto. Entonces, hablamos de que había un continente único, ¿no es cierto? Un continente que contenía realmente toda la población, bueno, todo el contenido terrestre, ¿no es cierto? En una sola masa. Y después, al pasar del tiempo, se fue dividiendo. Algo más, ¿cómo más se pudo formar Sudamérica? Recuerden de que Sudamérica no es solo el continente. O sea, no hablemos solo del continente, sino de sus formaciones rocosas, sus cordilleras, etcétera. ¿Cómo más? A ver. ¿Alguien? Por erupciones volcánicas. Perfecto, exacto, por erupciones volcánicas, ¿no es cierto, señor Campo? Porque a partir de erupciones volcánicas se comenzaron a crear cadenas montañosas, ¿no es cierto? Que esto permitió que se forme la cordillera de los Andes, ¿no es cierto? Y la cordillera de los Andes es un perfil montañoso. Ustedes recién han de haber visto que erupcionó un volcán que se llama el Krakatoa, ¿no es cierto? Sí. Este volcán Krakatoa produjo que indirectamente 5 volcanes más de su cadena se puedan activar, ¿no es cierto? Se hayan activado. Entonces, ¿qué es lo que suele suceder en estos casos, chicos? Suele suceder de que al haber estado conectados en un primer momento todos los continentes, manejaba un solo perfil de volcanes, ¿no es cierto? Manejaba un solo perfil de volcanes. Y por lo tanto, cuando se prendió, cuando empezó a erupcionar este volcán Krakatoa, pudo haber activado otros volcanes. Es lo mismo que hablábamos hace unos años, ustedes todavía no nacían, estaban muy pequeños, que cuando erupcionó el Huago Pichincha o las personas decían de que podía activarse el Cotopaxi y el Tungurahua. Entonces, miren, existe una conexión interna, puede existir una conexión interna de volcanes. ¿Qué quiere decir con esto? De que podría, por la activación de un volcán, desencadenarse toda una isla de volcanes alrededor de todo el continente y además de todo el mundo, porque se puede compartir las cadenas montañosas. Ya vamos a ver, ¿ya? Entonces, la destreza con criterio de desempeño es conocer la historia evolutiva de Sudamérica con la finalidad de conocer la biografía y los cambios que han surgido con la finalidad de poder medir, evidenciar y actuar sobre el deterioro de la biodiversidad del continente. Los temas son la historia de Sudamérica, los orígenes de Sudamérica, la geología, la diversidad y el origen de la biodiversidad de Sudamérica. Para esto vamos a empezar con un videito, ¿sí? Entonces, ¿cómo es lo que, o sea, cómo sucedió, ¿no es cierto? ¿Cómo pasaron las cosas? Entonces, podemos ver que arriba tenemos más o menos una edad, ¿sí? Cambria, como ustedes se fijan, era un continente uniforme, ¿no es cierto? Todo un solo continente, ¿sí? Con el pasar de los tiempos, o con el pasar de los años, para hablar con propiedad, vamos viendo cómo comienzan a darse diferentes formaciones, ¿no es cierto? Miren cómo se va formando, cómo va teniendo diferentes aspectos, lo que nosotros conocemos como continentes. Ya dejó de ser un espacio de tierra uniforme o único, y fíjense que estos relieves de diferentes colores son las cadenas montañosas o las cordilleras. Y miren cómo pueden compartir las cadenas montañosas o cordilleras en diferentes continentes como los conocemos hoy día. Con el pasar de los años y la evolución, ¿sí? Vamos viendo cómo se comienzan a formar lo que nosotros ya conocemos. Y miren cómo se comienzan a despegar los continentes, ¿sí? Ya se va viendo el continente americano, pero miren, tenemos al continente africano todavía bastante pegado a nosotros, ¿no es cierto? Miren cómo lo está pegado a nosotros. Se va separando, se va separando, se va separando y va tomando su ubicación al sur de Europa. ¿Sí?
Pero no sé si ustedes se fijaron cómo compartían las cadenas montañosas a un inicio, porque éramos una sola masa uniforme, ¿no es cierto? Y después nos fuimos dividiendo de diferentes maneras, si se quieren, un poco extrañas, hasta llegar a tener la forma que ahora tenemos, ¿sí? Entonces, esta es una de las características más emocionantes de cómo se fue produciendo la evolución de nuestro planeta, ¿ya? Entonces, regresemos. Sí, regresemos a las diapositivas. Me voy a grandecito, para que ustedes puedan verlo. Y el siguiente, orígenes de Sudamérica. Hace aproximadamente 250 millones de años existió en el planeta Tierra un supercontinente o un continente único. Lo podemos ver a la izquierda de la imagen, que se llamaba Pangea, que reunía la mayor parte terrestre de los continentes que conocemos hoy en día, incluida la porción que correspondería más adelante a Sudamérica. Luego de 200 millones de años, este supercontinente se fragmentó, y dio lugar a dos porciones de tierra que comenzaron a migrar en diferentes direcciones, ¿sí? Una de ellas correspondió a la Gondwana, ¿sí? Gondwana, en la cual se encontraba Sudamérica. Por acá abajito, ¿no es cierto? Por acá abajito estaba Gondwana, en la cual se encontraba Sudamérica. Posteriormente, hace 150 millones de años, Gondwana se separó, se dividió, y Sudamérica pasó a ocupar la posición que conocemos hoy día. Miren, por acá abajo está Gondwana, ¿sí? Y acá está Sudamérica. Se dividió de todo este continente. Por eso tenemos unos materiales, por eso no podemos hablar de que somos una especie única, ¿sí? Sino que tenemos, a partir de las migraciones que pudo haber tanto en la flora, fauna y especies humanas, de África, que estaba conectada, como ustedes pueden ver, de manera muy, muy intrínseca al continente europeo y Asia. O sea, puede haber una migración tranquilamente desde cualquier parte del mundo, ¿no es cierto? Desde este punto donde está el mouse hasta Sudamérica, o desde Sudamérica hasta Asia o cualquier parte del mundo, ustedes se fijan. Entonces, ocurrió una serie de movimientos en la superficie terrestre que permitieron la ubicación del continente como hoy día conocemos, pero al inicio éramos una sola masa, ¿ya? Hablemos de la geología de Sudamérica. La mayor parte de Sudamérica está compuesta por rocas metafóricas que en algunos casos datan de hace más de 2.500 millones de años. Más recientemente existen áreas que albergan formaciones de nuevas rocas metafóricas y sedimentarias. ¿Qué son las rocas metafóricas? Perdón, metamórficas. Tienen el origen en otras rocas previamente formadas. A partir de ellas, mediante grandes presiones y temperaturas, ocurren cambios en los minerales que las componen y se originan las rocas metamórficas. ¿Y qué son las rocas ígneas o ígneas? Son aquellas que se originaron directamente a partir del enfriamiento de la lava que sale de los volcanes cuando hace erupción, o a partir del enfriamiento lento del magma al interior de la corteza terrestre. Entonces, miren, las rocas metamórficas aparecen, si tienen una formación previa de las rocas, y a partir de ellas, con grandes presiones y temperaturas, tienen cambios en el mineral. Pero las rocas ígneas son aquellas que, en función de erupciones volcánicas, cuando el magma se enfrió, se produjeron. Cuando ustedes se van a Baños, por ejemplo, no sé si se han fijado, cuando pasan cerca del volcán Tungurahua, hay una parte que es como muerta, que es por donde pasó la lava del volcán Tungurahua, y ustedes pueden pararse y levantar una roca. Esta roca, primero, no va a tener las mismas propiedades ni el mismo peso de una roca que ustedes van a levantar, una roca normal. Es por sus cambios de minerales. Una desmineralización producto de las altas temperaturas provocadas por la erupción volcánica va a permitir de que primero esta roca sea mucho más liviana y que sus componentes internos de calcio del volcán le hayan hecho diferentes propiedades. Por ejemplo, la piedra pómix, ¿no es cierto? Que es mucho más porosa y te sirve para bañarte o etcétera. Comparado con una roca normal de que es súper más compacta, y cuál es la otra característica, que es mucho más pesada. Entonces miren cómo se van formando entre rocas metamórficas que tienen origen desde la creación, si se quiere, y las rocas ígneas de que son producto de erupciones volcánicas. El origen de la cordillera de los Andes, ¿sí? Sudamérica debe gran parte de su relieve al proceso dinámico de las placas tectónicas que interactúan con la placa sudamericana.
El proceso más relevante es la subducción, ¿sí? ¿Qué significa? Subducción, el contacto o la superposición que ocurre entre la placa de Nazca y la placa de Sudamérica, responsable de la orogénesis de la cordillera de los Andes, o la formación de la cordillera de los Andes, como una cadena montañosa que recorre la parte occidental, desde el norte hasta el sur, en Sudamérica. Señor Jurado, ¿quiere decir algo tal vez? No, Sudamérica. Esta cordillera es la más larga del planeta. Su altitud es en promedio de 4.000 metros sobre el nivel del mar y presentan los volcanes más altos. En la zona central se engancha en la región conocida como el altiplano, corresponde Chile, Argentina, Perú y Bolivia. Luego se estrecha a la altura de Perú y Ecuador, y la cumbre más alta del Ecuador es el volcán Chimborazo. Debido a la interacción de las placas tectónicas en esta zona, se presenta una gran actividad sísmica que desencadena frecuentes movimientos relacionados con un gran número de fallas existentes en las zonas. ¿Qué quiere decir? De que primero existe la cordillera de los Andes y vivimos en ella, producto del contacto constante entre las placas de Nazca y las placas de Sudamérica, lo que produce que haya una elevación, ¿sí? Una creación de una cadena montañosa bastante significativa. ¿Sí? Entonces hay muchas montañas, muchísimas montañas, lo que permite, ¿sí?, de que haya grandes elevaciones, como por ejemplo el volcán Chimborazo. No es una montaña, es un volcán inactivo. Entonces este volcán es considerado, como ustedes saben, el volcán más alto, o la montaña de hecho más alta desde el centro de la Tierra hasta la atmósfera del mundo. Y es cierto que nosotros tenemos esta característica, ¿no es cierto? Que nuestras cadenas montañosas son las más altas del mundo, ¿sí? El origen de las cordilleras también tiene como algo súper importante la formación de las rocas sedimentarias. Son aquellas formadas a partir de sedimentos que se han acumulado por miles de años, como los valles formados entre dos cadenas montañosas. Luego de mucho tiempo estos sedimentos se convertirán en roca. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Existe algún tipo de material orgánico que en su proceso de descomposición estaba formado principalmente de carbón, pero sí que tenía un poco de calcio, ¿sí? Porque el calcio tiene los huesos. La descomposición del calcio puede sedimentarse o puede formarse sobre las rocas hasta ir creando una nueva capa. Es como, por ejemplo, tal vez el ejemplo es un poco cruel, pero por ejemplo, cuando ustedes toman whisky, ¿sí? ¿Qué se forman? Se forman cálculos en los riñones, ¿no es cierto? Por la acumulación de sales ricas como el calcio, sucede igual en las rocas, ¿no es cierto? El paso, ¿sí? El paso tal vez de lluvia que estaba rica en calcio, etcétera, produce que esta roca vaya teniendo diferentes formas en función de los sedimentos que se van acumulando. Es como cuando ustedes abren una tubería de su casa porque se taponó y ven que tienen incrustaciones, ¿no es cierto? Ven que tienen un montón de cosas adentro de la tubería. Es por el calcio, es por la cantidad de calcio rico que tiene el agua. Sucede lo mismo en las rocas. La diversidad en Sudamérica. Sudamérica puede catalogarse como diversa desde varios aspectos. Primero, el geográfico, el biótico y el climático, ¿sí? Geográfico quiere decir la diversidad de paisajes. La diversidad de Sudamérica está relacionada en gran parte con su orografía, ¿sí? Diversidad de occidente a oriente. Su principal cadena montañosa, la cordillera de los Andes, divide nuestro país en varias regiones debido a la línea del Ecuador atraviesa por nuestro territorio. Por el norte, Ecuador se halla en una zona tórrida o intertropical. Esta ubicación posibilita la existencia de pisos térmicos o gradientes de altitud. Significa que esta ubicación permite que puedas construir terrazas, ¿no es cierto? En donde cada una de las terrazas presenta una latitud y puede garantizarte un clima diferente, lo que te permite la producción de diferentes especies. Estos dos hechos permiten una amplia variedad de regiones geográficas. Adicionalmente, esta región posee una gran cantidad de ríos que, junto con la diversidad geológica, contribuyen a la variedad de suelos y a los sistemas acuáticos. Entonces, estamos en un perfil privilegiado, ¿no es cierto? Porque tenemos la cordillera de los Andes que nos permite tener una cadena montañosa y que nos permite tener diferentes climas, ¿sí? Al tener perfiles o pisos, podemos tener diferentes climas a diferentes alturas. Y el estar ubicado estratégicamente en el centro del mundo, podemos tener una calidad de clima y una calidad de recursos acuáticos, etcétera, que nos permite regar y tener
una variedad de diversidad de paisajes, diversidad de seres vivos, la gran variedad de regiones geográficas, es decir, de que gracias a que tenemos diferentes ubicaciones geográficas y podemos hablar de diferentes climas de alimentación, permite a su vez una gran variedad de formaciones vegetales, esta entre las que se encuentran los manglares, las selvas lluviosas, las selvas de montaña, bosques secos, páramos, entre otras. Esta diversidad de ambientes cuenta con una fauna, animales, y con una flora, las plantas características. Sudamérica posee gran número de especies endémicas y además es centro de origen de muchas plantas de gran interés como el maní, el algodón, el cacao, el tabaco, la piña, el maíz, entre otras. Entonces, generalmente las expediciones que se realizaban a Sudamérica tenían la finalidad de extraer sus grandes recursos. Porque mira, primero teníamos una gran cantidad de reservas auríferas de oro, ¿no es cierto? Después, después de la Revolución Industrial alrededor de 1945, ¿cuál era el boom? Era el boom del caucho, ¿no es cierto? Y los países como Brasil tenían una gran cantidad de plantas de caucho. Entonces armaban muchas expediciones con la finalidad de poder extraer este mineral. Ecuador, en la época de los 90, era un país exportador principal de banano, ¿sí? Y de cacao. Entonces, el cacao fino de aroma, utilizado para subprocesos como el chocolate, brindaba una de las fuentes económicas más grandes del Ecuador y era exportado a todo el mundo. Entonces hubo una peste que limitó esta explotación y nos volvimos dependientes principalmente del petróleo, ¿sí? Pero, ¿qué significa? De que nosotros tenemos la ubicación geográfica y gracias a la diversidad que tenemos en Sudamérica, de proveernos de esta diferente flora que nos ayuda gracias a, como les decía, gracias a las terrazas y a la diversidad a una diversidad de paisajes. La distribución histórica de los animales, desde el punto de vista geográfico, Sudamérica está distribuido en dos grandes regiones. Una tropical, llamada la Guayana brasileña, ¿sí? A la derecha de Sudamérica, ¿no es cierto? Formada por selvas, y otra andina patagónica, formada por sabanas y estepas, ¿sí? Entonces, imaginémonos que estamos en la cordillera de los Andes, ¿sí? Estamos acá en Quito. De Quito hacia la derecha del continente tenemos el oriente, ¿no es cierto? Y el oriente porque está formado principalmente por selvas, y a la izquierda de Quito, ¿sí? Generalmente hacia la costa, tenemos grandes extensiones de tierra plana, como la parte andina y la Patagonia, ¿sí? En donde tenemos una gran cantidad de territorio plano. Gracias a la primera, o sea, gracias a las Guayanas, especialmente Sudamérica se considera con la región del mundo con más riqueza de animales. Se dice que el Yasuní tiene la mayor cantidad de riquezas por metro cuadrado en el mundo. Es decir, de que un metro cuadrado del Yasuní encuentras muchas más especies que las que podrás encontrar en el mundo. Por su parte, Ecuador es el país más pequeño en superficie entre las naciones que tienen mayor diversidad de especies. Sin embargo, es el que tiene mayor diversidad de especies por kilómetro cuadrado. Y finalmente, el origen de la biodiversidad en Sudamérica. Gran parte de Sudamérica pertenece al área biogeográfica neotropical. Diversos estudios han puesto que la distribución de las especies de Sudamérica ha dependido de los cambios en sus características climáticas y geológicas. Por un lado, se piensa que los bosques antiguos que cubrían gran parte del continente fueron fragmentados por sabanas debido a un cambio en el clima, lo que generó una barrera que, en muchos casos, pudo haber aislado animales y a las plantas que compartían un mismo territorio y que ahora tendrían historias de vida diferentes debido al aislamiento. Entonces puede ser que en función de cambios climáticos, algunos animales tuvieron que volver o tuvieron que quedarse en un cierto lugar y no pudieron expandir su población a toda la región. Entonces, miren, qué importante que es haber aprendido sobre cómo se originó Sudamérica. Porque primero habíamos hablado de la formación del mundo, ¿cierto? ¿Cómo se formó el mundo? Se formó en función de erupciones volcánicas. Hubo un montón de periodos como las extinciones en donde el mundo se fue evolucionando hasta crearse la forma que nosotros conocemos.
El siguiente paso fue la creación de los seres vivos a partir de la evolución en grandes charcos, ¿no es cierto?, en los mares, hasta que se formó un mamífero y pudimos tener, y bueno, y después de la evolución de este mamífero, que generalmente se cree que fue un primate, pudimos aparecer nosotros. Pero no es solo la evolución de la parte viva, ¿no es cierto?, sino que también a la par hubo una evolución de las cadenas montañosas con el video que acabamos de ver, en donde primero éramos un solo continente, después nos fuimos separando, fuimos creando diferentes latitudes, hasta ser el continente que conocemos hoy en día. Pero este continente no es que era solo una sabana plana, sino que gracias a los choques entre las cadenas montañosas, bueno, entre las diferentes placas, perdón, se crearon diferentes cadenas montañosas. La creación de estas cadenas montañosas hizo que las especies se puedan ubicar específicamente en cada uno de los climas, ¿sí? Y que pueda existir en función del clima y de la función de la ubicación geográfica una especie específica. ¿Qué quiere decir? De que la evolución no solo fue una evolución uniforme de las plantas, de los animales o del medio físico, sino que estuvo involucrada en todo el ecosistema, de que el cambio de uno de los componentes del ecosistema, por ejemplo, el crecimiento o la formación de una nueva cadena montañosa, involucró que las especies, tanto la flora como la fauna, tengan que cambiar su forma para poder adaptarse y vivir en el nuevo espacio. Entonces, miren cómo estamos relacionados todos, ¿no es cierto? Estamos tan íntimamente relacionados. ¿Cuál es la actividad que ustedes me van a realizar, chicos? Aquí está, ¿sí? Aquí está la actividad. Voy a subir las diapositivas para que ustedes puedan bajar, ¿sí? La actividad es el desarrollo de sus destrezas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a consultar. El intercambio americano se dio gracias a, ¿ustedes qué creen? A la llegada de Cristóbal Colón a América, la capacidad de algunos animales para nadar y cruzar océanos, el Tratado de Libre Comercio o el surgimiento del Istmo de Panamá. Entonces, ¿ustedes cómo creen que se dio intercambio americano? ¿Sí? Ordenemos de manera cronológica, para ello colocamos el número correspondiente. ¿Qué fue primero? Fue primero Pangea, el surgimiento del Istmo de Panamá, la fragmentación de la Gondwana o la migración de la Eurasia. ¿Sí? La siguiente, ¿qué factores pudieron haber determinado la gran diversidad de peces de agua dulce que existen en Sudamérica? Puede ser la cantidad de recursos, ¿no es cierto?, el clima, etcétera, etcétera. Y después vamos a ver la riqueza de las hormigas por su familia. Vamos a ver este pastel, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice? Con base a la gráfica, ¿cuál es el mayor grupo de hormigas con mayor riqueza? Miren cómo está esa parte verde. Entonces, si podemos verla ahí, obviamente va a ser la Myrmicinae, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que irme llenando estas 5 preguntas. Estas 5 preguntas tienen que, y me la mandan lo más pronto posible al claro, ¿sí? Les voy a subir la tarea. Les voy a habilitar los micrófonos, chicos, para que ustedes puedan hacerme las preguntas pertinentes y con eso terminamos la clase, ¿sí? Licen. Solo hasta las 5 no. Las otras dos no. Sí, tienen que hacer, verás. No, si tienes que hacerle, déjame mostrarte, ¿ya? Hasta las 7. Hasta las 7, sí. Déjame mostrarte, ¿ya? ¿Cuándo es el deber, Licen? Entonces tienes que hacer la pregunta 3, 4, 5, 6 y 7. Profe, ¿hasta cuándo es el deber? Hasta el domingo. No, Licen. ¿Alguna otra pregunta, chicos, por favor? Solo hay que hacer esas. ¿Hasta cuándo Licen, y toca ese deber subirles? toca ir resolver o toca ir tomar foto y mandar. Tienes que hacer en el cuaderno. ¿Sí? Copia en el cuaderno. ¿No más? No hacemos ningún Sí resumen. tengo el libro, Licen. Voy a subir las diapositivas. Entonces tú puedes abrir las diapositivas y descargarte la última foto. Profe, no hay que hacer resumen. No. Dicen, o sea, el deber solo hay que hacer esas actividades que dice ahorita. Sí. Así es. Chicos, ¿alguna pregunta respecto a la clase? No, yo no. Ya. Entonces vamos a hacer una recapitulación final, ¿no es cierto? ¿Quién nos puede ayudar con la recapitulación final? No se peleen. ¿Cómo se formó el continente sudamericano? Se formó por una serie de erupciones volcánicas.
Por erupciones volcánicas y movimientos de las placas tectónicas. Perfecto, ¿qué más? Yo dije que había primero un solo continente llamado Pangea, se fue separando. Dos. Fue primero la Pangea, después la Eurasia y después la Gondwana. Igual, perfecto. Luego se dividieron. Ajá, pero se dividieron. ¿Algo más? No. ¿Cómo se dio el surgimiento de las especies en Sudamérica? ¿Cómo dice? Después de la creación de un mamífero en el océano. Sí, pero ¿cómo se fueron ubicando tanto en el oriente, en la zona? Fueron ubicando las especies. Migraciones, dicen. Ubicaciones. ¿Por qué más? ¿Cómo sucedió esto? Gracias a la creación de la cadena montañosa, ¿no es cierto? Que dividió en dos sectores. Se quiere en dos sectores. Primero en el sector oriental hubo una mayor cantidad de especies gracias al clima, ¿no es cierto? Y el otro, en la sabana, que es la región costera, condiciones climáticas. Eso. Perfecto, chicos. Entonces, si la clase está entendida, por favor, chicos, pueden ir ustedes al video que les voy a subir al grupo de WhatsApp y darle like al video que están viendo. ¿Sí? Y pueden repetirse si ustedes quieren la clase las veces que crean necesarios. Cualquier pregunta, ustedes saben de que estoy dispuesto a hacerlo. Revisen el Classroom. En el Classroom voy a subir los deberes y ahí seguimos comunicando. ¿Ya? Pues, chicos, estén en casa, mantengan las normas de cuidado y cualquier duda, por favor, estoy para ayudar.